Bien, vamos a anticipar con Darío Gaño también lo que tiene que ver con el aumento de las tarifas y las propuestas que hay, la tercera alternativa, algunos que quieren retrotraer todo, otros que están en un paso intermedio. En definitiva, y la propuesta que surgió ayer desde el gobierno después de la reunión en Casa de Gobierno. Darío. Sí, buen día, ¿cómo andan? En realidad el gobierno aceptó algo que ya tenía en carpeta, que es prorratear el pago de las tarifas que viene, sobre todo en este invierno, que puede ser más duro o no, veremos, pero que la tarifa de gas va a salir el doble de lo que salió el año pasado. Y obviamente mucho más que en 2015, después de 7 aumentos de de aumentos de gas y de luz. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Va a ser que se va a poder pagar en cuotas las tarifas de entre julio y octubre con interés. A eso se llegó ayer y es parte de lo que se va a seguir discutiendo en los próximos días porque no se sabe en detalles. Algo que me decían desde los entes o desde las empresas es que por ahí, si uno no paga todo, es decir, vas al lugar y a donde sea que pagues o por internet y no pagas todo, eso ya te lo toma como que estás queriendo pagar en cuotas. Todavía no se sabe cuál va a ser el mecanismo, pero va a tener un interés que dicen que va a ser menos del mercado. Otro tema importante tiene que ver con la tarifa social. A partir de este año se va a pagar mucho más de tarifa social y va a cubrir a menos gente, sobre todo en las provincias. Y eso es algo de lo que también se va a discutir el lunes cuando el gobierno se reúna con gobernadores. Y todo ese cóctel hace que el pago de tarifas se lleve cada vez más de los ingresos de los hogares, entre el 15 y un 20%, por ejemplo, según el centro Cifra que comanda la CTA, es 15 y 20% de los ingresos es lo que se paga en tarifas. Por eso es algo tan importante que se llevó las miradas o el reclamo por parte de los opositores, de varias centrales sindicales, de gobernadores, de la UIA, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina, sí, dijo que las pymes no están pudiendo pagar las tarifas y obviamente de los aliados del gobierno. Y no, sí, es una locura. Bueno, vale aclarar que el pago en cuotas es solamente para el gas, ¿eh? No solamente es para el resto de los servicios. Hasta ahora es para el gas. Por ahora, por el momento, el acuerdo que se ha llegado en el día de ayer es que es únicamente para la tarifa del gas. Vamos a preguntarle a Hugo Yasky, uno de los referentes de la CTA, que estuvo presente allí y que protagonizó esta marcha de velas en reclamo justamente de retrotraer el precio allí en las tarifas de los servicios. Gabriela Carchá, que está con él. Gaby, buen día. Agustina, Claudio, Darío, buenos días. Y desde ya adelantamos que la oposición se va a oponer y no va a votar a favor del proyecto que va a presentar el gobierno en Cámara de Diputados, este proyecto que llevó ayer adelante el presidente de la UCR en esta mega reunión de coordinación de gobierno, que después estuvo allí en Casa Rosada Marcos Peña con los diferentes referentes del bloque, del interbloque Cambiemos. Desde ya aclaro, porque nos ha dicho el diputado Hugo Yasky que ellos no van a aceptar esta propuesta porque es el mismo número prorrateado y que es una barbaridad y que esta cifra no se puede aceptar y que van a volver a pedir una sesión especial para poder tratar los 7 proyectos que habían presentado diferentes bloques de la oposición para ver cuál es el número de las tarifas. Yasky, buenos días, muchas gracias. Esto es así, no van a aceptar esta propuesta presentada por la UCR y aceptada por el gobierno. Buen día, no, porque básicamente es lo mismo, prorrateado, dicen que también indexado con intereses, y además porque no tiene ninguna lógica. Si la gente hoy no puede pagar estas tarifas o tiene que elegir entre comer y pagar tarifas, lo cual no sucede en ninguna parte del mundo, es una absoluta irracionalidad. Si esto hoy no se puede pagar, ¿qué sentido tiene decir que se cambie algo para no cambiar nada, ofrecer el pago en cuotas, que van a hacer lo mismo con la luz, van a hacer lo mismo con el agua? Entonces vamos a estar prorrateando el mismo problema y la gente no va a poder pagar las cuotas, es sencillo. Le hago una última consulta antes de dejarlo en comunicación con los compañeros que están en el piso. Faltó un diputado para tener quórum y en realidad la oposición tiene 148 diputados. Me imagino que se deben estar haciendo una autocrítica y deben estar llamándose entre los propios opositores, tratando de los que estaban con licencia vayan, los que estaban enfermos o los que estaban de viaje vuelvan. Sí, claro. Estamos en condiciones de garantizar el quórum. Es verdad que no la mayoría especial de 2/3 para una primera votación, pero ya habilitar el quórum es un paso importantísimo. Creo que el oficialismo, si hay quórum, no va a poder dejar de estar en las bancas,
y esto va entonces a abrir un camino que es el legislativo, habida cuenta de que el Poder Ejecutivo está absolutamente cerrado a cualquier cambio, inflexible, duro, impiadoso, diría yo, porque para mucha gente este es un drama. Agostina, Claudio, los dejo con el secretario general de la CTA y diputado Hugo Yasky. Hugo Yasky, buen día. Claudio Rioli y Agostina Scioli. ¿Qué piensa usted de la postura Buen día a los dos. Que tiene cierto sector del justicialismo de decir, bueno, retrotraemos hasta determinada fecha el pago, el valor de la factura de los servicios públicos y luego el incremento se va haciendo de acuerdo a la evolución del incremento de salarios? Creo que es una propuesta que podría compatibilizarse con el proyecto que presentamos nosotros y con los otros que existen en la búsqueda de un proyecto de unidad. No resuelve, a mi modo de ver, un tema crucial que es el impedimento que se tiene hoy para pagar las tarifas que ya existen, pero estoy seguro que si ponemos buena voluntad entre todos los sectores podemos conformar un proyecto que no será el de máxima, pero por lo menos va a significar darle algo que sea posible de ser asumido a nuestra población, que ese es el compromiso. Yasky, ¿puede repasar la propuesta que llevan ustedes, que hicieron ustedes para las tarifas? La propuesta nuestra habla de un congelamiento por un año, habla de retrotraer los valores y habla de una devolución de lo que ya se pagó, consistente en descontar de las futuras tarifas lo que se deba restituir a cada ciudadano por lo que ha pagado. Bien. Yasky, pareciera que el gobierno está bastante más armadito. Por ejemplo, esta semana tuvo críticas de sus aliados y después los contentó. En el caso de la oposición, ¿falta coordinación? No, en realidad aclaremos, no es que los contentó a sus aliados, porque la propuesta que han hecho es una tomadura de pelo para sus aliados y para la población sobre todo. Lo que pasa es que los aliados, como todavía no tienen la cara ni el coraje para decirle al gobierno en la cara, no nos tomes el pelo, no nos llames a la Casa Rosada a hacer el papelón de sacarnos una foto y después salir con las manos vacías, como los aliados para seguir siendo aliados, es el costo que tienen que pagar para no tener que estar como nosotros peleando en la calle. Entonces aceptan esto, pero la verdad que para ningún argentino que tenga un mínimo de inteligencia esto puede ser aceptable. Es decir, si yo en mi casa no puedo afrontar los gastos y sigo gastando porque me dan en cuota el mismo gasto que estoy haciendo, ¿eso a quién le cierra? Es decir, ¿en qué economía doméstica, en qué cabeza cabe que si lo que actualmente gasto no lo puedo asumir y me lo dan en cuotas, eso es una solución? ¿Y le falta coordinación a la oposición? Lo que le preguntaba a Gabriela al principio, pero en base a contundencia en el reclamo. Yo creo que el miércoles se dio un paso muy importante. Desde que se votó la ley antidespidos, no se había producido el hecho de que toda la oposición, todos los bloques, estuvieran empujando en el mismo sentido. Creo que es un paso muy importante, creo que para una próxima sesión especial, nosotros lo vamos a discutir hoy, seguramente el miércoles que viene, para una próxima sesión especial, llegar más afinaditos con los números, como ustedes decían, garantizar el quórum y empezar a discutir la unificación de un proyecto, me parece que va a ser otro paso importante. En ese sentido estamos mejor que cuando unos votaban con el oficialismo y otros tratábamos de no hacerlo. Yasky, cuando ustedes dicen retrotraer el valor de las tarifas, ¿a qué fecha? Se está hablando de un año para atrás, pero eso es todo, sí. Está todo en materia discutible. Está bien, la idea general es, digamos, a diciembre de 2016 más o menos. Sí, eso fue lo que leímos ayer. Hay otra propuesta que es llevarlo un poquito
un poquito más adelante, pero la idea sería por lo menos hablar de acá a un año hacia atrás. La pregunta que se hacen muchos es ¿por qué en el gobierno anterior o durante todos los años que hubo subsidios para gente que realmente necesitaba el subsidio para las tarifas, hubo gente que tenía capacidad económica para pagar y sin embargo esa corrección durante tantos años nunca se hizo? Simplemente casi al final ya del mandato del gobierno anterior intentaron allí empezar a corregir eso, pero durante muchísimos años mucha gente con capacidad económica para pagar las tarifas y poder a su vez solventar o ayudar a pagar a aquellos que no tienen esa capacidad económica nunca se corrigió. ¿Por qué eso, Yasky? No, pienso que quizás hubo mora, no hubo los mecanismos necesarios, se habrán intentado otros caminos, la verdad que no lo sé. Creo que de todas formas eso no justifica la barbaridad que estamos viviendo hoy. Acá las compañías energéticas hoy le metieron una succionadora en el bolsillo a todos los argentinos, pagan mucho más los que menos tienen, proporcionalmente en el salario, imagínate, sin el salario de un hombre que gana 20.000 pesos, la tarifa, pagar tarifa significa, como dice Cifra, el 15-20%, imagínate que eso es muchísimo más que lo que significa a un hombre de la clase alta, opulenta, y hoy paga más el que menos tiene. Esto es una barbaridad, y es una barbaridad que las compañías energéticas se estén llevando la plata fuera del país, y es una barbaridad que los dueños de las acciones de las compañías energéticas, como el señor Aranguren, sean los que fijan estos precios que son confiscatorios. Todo eso es un absurdo. En ninguna parte del mundo se aceptaría una aberración como esta. Y esto no lo quieren hacer, que hoy leía en los diarios, la verdad que con indignación no. Lo que pasa es que el señor Macri quiere que los argentinos gastemos menos energía. Entonces, desinteresadamente le entregó la gallina de los huevos de oro a Aranguren, así como dicen, la letra con sangre entra, los argentinos, que somos estúpidos, tenemos que aprender sufriendo, no comiendo, a gastar menos energía. La verdad que es indignante. Yasky, la realidad, digamos, está a la vista. Ayer escuchamos en parte los testimonios de la gente que sí se acercó allí a la marcha de las velas. Durante la semana tuvimos una sesión frustrada también. Escuchamos gente que, como usted dice, tiene que dejar de comer para pagar las tarifas. Es decir, el esfuerzo que está pidiendo el gobierno en muchos casos implica dejar de comer, así como lo escuchan, ¿no? Esa es la realidad de mucha gente que nos mostraban su factura de gas, por ejemplo, o de luz, y pagan cerca de 3.500 pesos y representan mucho más que el 20% de su sueldo. Ahora bien, en función de lo que pasó esta semana, al tarifazo, a las facturas que le van a llegar a la gente en invierno por el lógico aumento del consumo del gas, ¿qué van a hacer ustedes? Es decir, ¿van a pedir va a haber una nueva sesión? ¿Cómo van a llevar estas propuestas? Sí, porque claro. El gobierno parece no ceder. La propuesta que hicieron el día de ayer es más de lo mismo, en realidad, el pago en cuotas. Es más de lo mismo, sí, es absolutamente más de lo mismo. Solamente que con una especie de tomadura de pelo al pueblo argentino. Yo creo que subestiman la inteligencia de nuestro pueblo y nosotros tenemos la responsabilidad ahora, no podemos ni hacernos los distraídos ni retroceder. Hay que ir por una nueva sesión especial, vamos a ir con los números necesarios como para asegurarnos el quórum y vamos a discutir y vamos a encontrar la salida por la vía del legislativo, que es un poder independiente, que esta gente reclamaba eso hace unos años. Bueno, ahora van a tener un poder independiente resolviendo lo que el Ejecutivo no quiere resolver, porque tiene fuertes ataduras comerciales, fuertes intereses compartidos con el señor Aranguren, con Mindlin, con todos los amigos, socios del poder de esta Argentina que la atienden sus propios dueños, y así nos va. Y creo que también, y esto lo digo como secretario general de la CTA, el compromiso de ayer en la marcha fue claro. Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir acompañando la penuria de nuestro pueblo y acompañando también el proceso que se dé en la legislatura hasta que haya una solución.
Yasky, el gobierno insiste con que la gente sabe que estaban demoradas las tarifas. Ahora, como diputado, como político, cuando te acercás a algún votante de Macri que hoy no puede pagar la tarifa, ¿esa comprensión está? Eso, o que sea eso que dice el gobierno que tiene que estar, esa pregunta de antes de Claudio. No, eso que dice el gobierno es una mentira. Y no hace falta ser votante de Macri o ser votante de cualquier otro partido para darse cuenta que a uno le están tomando el pelo. Esto es un atraco organizado desde el Estado, como han organizado otros, pero este es el más doloroso, porque cuando vos discutís una paritaria, como están discutiendo los maestros y le quieren imponer el 15% en cuotas, vos sabés que estás perdiendo. Pero es distinto cuando vos estás en una situación de desesperación en la que no podés pagar la tarifa aunque trabajes y te ofrecen un salario miserable. Entonces, lo que dice el gobierno, ayer lo decía mucha gente en la marcha, muchos que votaron a Macri estuvieron en los ruidazos y muchos estuvieron en la marcha y muchos más se van a sumar. Porque acá no se trata de a quién voté o a quién no voté, acá se trata de comer, de poder vivir dignamente y de que no nos metan la mano todos los días para robarnos. Yasky, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, Lilita Carrió, que parece de alguna manera haber presionado para que se llevara adelante o por lo menos para que hubiese un replanteo por parte del gobierno, pero a la vez hubo mucha gente que no estuvo presente en la sesión allí en Diputados donde se iban a tratar los proyectos? No. ¿Me escucha? Lamentablemente es una puesta en escena. Lilita Carrió habló de la tercera posición, de encontrar un camino intermedio. Ayer fue un fiasco la propuesta del gobierno y todavía no la escuché. Y si está tan indignada, hay un detector de mentiras que funciona en Rivadavia y Entre Ríos, que es el Congreso de la Nación. El otro día todos los que declaraban que estaban preocupados, ninguno bajó a las bancas. El detector de mentiras funcionó y demostró hasta dónde están convencidos de lo que dicen. Ahora el miércoles van a tener una nueva oportunidad. Que vayan a las bancas y que debatan de cara al pueblo argentino, ahí donde todo el mundo escucha lo que decimos, qué es lo que proponen para resolverlo. Claudio Agostino, ¿dejan hacerle una pregunta? Discúlpame, porque la Corte Suprema intima al gobierno para que cada vez que tenga que establecer un aumento de tarifas sea razonable y que haya una audiencia pública. Ahora, esta audiencia pública es no vinculante y entonces cada vez que los defensores del pueblo van, o los diputados o aquellos que quieren expresar una posición contraria expresan, no son escuchados porque como no es vinculante, lo que se hace es que la empresa vaya, presente el aumento y se le otorga de manera inmediata. ¿Qué se puede hacer con eso? No, creo que lamentablemente esa es una vía muerta, por lo que vos describís tan claramente. Es simplemente hoy eso quedó convertido en un acto testimonial que no tiene absolutamente ninguna incidencia, que no condiciona. Para colmo, al tener a los dueños de las energéticas poniendo los precios del producto que ellos venden, la situación se agrava porque ni siquiera es una política de Estado, una política de saqueo de grupos muy poderosos que se quieren quedar con todo. Me parece que hoy el camino que tenemos más efectivo es el Congreso y es también la movilización popular. Lo de ayer fue impactante, es decir, la marcha de ayer, aunque muchos diarios y muchos canales de televisión, salvo ustedes y alguno más, el resto no registró lo que ayer hubo, una multitud reclamando por la noche con esas velas, y creo que, bueno, el Congreso y la calle son el camino que hoy tenemos. Ahora sí, Claudio, te estamos escuchando. Yasky, muchos se quejan también del componente impositivo que tienen las tarifas, que en el caso de algunos servicios llega casi hasta el 45-50%, en otros menos también. Dicen, pero acá están los gobernadores que dicen, no me toques a mí el componente impositivo provincial porque pierdo recaudar. Los municipios pasa lo mismo y el Estado Nacional. Dice, en definitiva, todo el mundo quiere colaborar o que las tarifas bajen, pero cuando se toca a cada uno del sector dice, no, a mí no me toques ese impuesto.
El problema es que esa lógica lleva a cortar el hilo por lo más delgado. ¿Cuál es el último eslabón de la cadena? Gobierno nacional, gobernadores, dueños de las compañías. El último eslabón es el jubilado, el maestro, el trabajador, el ciudadano común, y a ese es el que lo ponen contra las cuerdas. Entonces, creo que hay que terminar con esa lógica, máxima en un país donde sigue habiendo fuga de capitales, donde sigue habiendo endeudamiento, donde cae la actividad económica. Ayer los de las pymes, ustedes los habrán escuchado, pues le hicieron la nota en este canal, explicaban claramente que no pueden producir con estas tarifas, que no pueden vender, porque la gente no tiene dinero para comprar. Si uno elige entre pagar tarifas y comer, ¿qué va a ir a comprar un negocio? Entonces es toda una cadena que, si persiste la lógica de cortarla por lo más delgado, estamos castigando injustamente al que trabaja, al que se rompe el lomo todos los días. Hay que empezar a hacer que el dolor en los bolsillos, que algún aporte, algún sacrificio, hagan los que están arriba. Los dueños de las compañías, el señor Aranguren. Hay que ganar un poquito menos, hay que postergar la ganancia, hay que sacar menos plata del país, hay que invertir más, hay que darle a los que tienen trabajo en este momento el salario digno para que se mueva la rueda de la economía, porque lamentablemente llegamos a este punto porque la única salida que tiene este gobierno para que su política económica persista y no terminemos en una explosión, es seguir metiéndole la mano en el bolsillo al que menos tiene. Hugo, esa es la verdad. ¿Qué opinas? Esa es la verdad. Hugo, ¿qué opinas del rol de la CGT en todos estos días? Y yo creo que tenemos una CGT demasiado silenciosa, demasiado ensimismada en su propia interna, de espaldas a la gente. Es lamentable. Si hoy tuviésemos la posibilidad de que todo el movimiento obrero junto saliera a plantear este problema, seguramente habría menos margen para que el gobierno siga siendo este minué en el que todos los días nos quieren convencer de que se preocupan y después nos meten las cuotas indexadas para cobrarnos lo mismo. ¿Lo ves posible eso de todos juntos? Hoy la verdad que no lo veo posible. Ojalá, si mañana, si ahora, dentro de media hora me llamaran los dirigentes de la CGT a decir queremos que nos juntemos todos, salgamos, pongamos este punto, pongamos el tema de las tarifas, este solo y empujamos todos juntos desde la calle y desde cada lugar de responsabilidad, las bancas, la calle, convocando a una gran marcha nacional. Por supuesto que yo iría, pero bueno, lamentablemente creo que hay dirigentes que en el fondo tienen más deseo de cumplir con Macri que de cumplir con el mandato de los trabajadores. Ahí, llevándolo a otro plano, Hugo Yasky, tiene que ver con la corrupción en el sector sindical o de algunos secretarios generales, así que están siendo investigados por enriquecimiento ilícito o con patrimonios que no se justifican. Son aquellos algunos gremios también donde han aprobado las paritarias, así ven un 15% o un menor a un 15%, y muchos se preguntan cómo algunos sindicalistas están luchando por una paritaria en 18 o 20% con diferentes cláusulas, y hay determinados gremios que están allí aprobando con un 15 o menos del 15. ¿Qué pasa con esos dirigentes sindicales, Yasky? Y han defeccionado, han decidido soltarle la mano a los trabajadores. Yo no creo que esos dirigentes puedan ir a una asamblea de su propio gremio a explicar. Bueno, de hecho hay muchos sindicatos donde las asambleas ya son parte del pasado, de la prehistoria. Pero creo que han decidido soltarle la mano a los trabajadores, han decidido agachar la cabeza frente a un gobierno que le paga de interés a los que vienen a hacer la bicicleta financiera, por lo menos el 20% y el 23% como cláusula abierta para fin de año. Y a nosotros nos quieren meter 15% en 3 cuotas, que cuando vos dividís 15% en el año, si te lo pagaron en 3 cuotas, es el 13%, no es el 15%, matemática pura. Entonces me parece
realmente humillante para un trabajador que se le pretenda imponer el 3, el 12%, que es lo que se está cerrando real, cuando la inflación va a ser por lo menos del 20%. Perder 7, 8 puntos es perder un salario en el año. Ojo, 8% en un año es un salario, directamente. Hugo Yasky, muchas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Gracias, Gabriela Karchak.